Bueno, continuamos con nuestro siguiente ponente, Jesús Martínez de Merlo. Él es coronel de caballería, ingresó a la Academia General Militar en el año 1970. Teniente y capitán, estuvo destinado en diversas unidades de arma, fue jefe del Regimiento de Caballería Numbacia en 2001 y 2003. Estuvo destinado en el Instituto de Historia y Cultura Militar como jefe de redacción de la revista de Historia Militar y director del curso de Historia Militar, cargos en los que finalizó sus destinos como militar. Es también coautor de 4 libros dedicados a la heráldica y orgánica de los cuentos de infantería, de los cuerpos de infantería y caballería y artillería e ingenieros, reales ejércitos, y el último publicado fue Las unidades logísticas y de apoyo a la fuerza. Es autor también de varios artículos publicados en la revista de Historia Militar y colaborador habitual en seminarios y conferencias del Instituto de Historia y Cultura Militar. También es profesor del Máster en Historia Militar de INISEC y miembro del Grupo de Investigación de Historia Militar de INISEC. Coronel, bienvenido y te cedo la palabra para poder iniciar con tu presentación. Hola, muy buenas tardes aquí y encantado de estar otra vez con vosotros. Perfecto, ya estamos viendo actualmente la presentación. Va a ser una presentación realmente increíble, así que puedes iniciar con tu ponencia. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, pues comenzamos. Comenzamos con el título de la conferencia, Los ejércitos de España y Francia en el duelo peninsular. Realmente yo no soy un gran experto en la guerra de independencia, aunque tuve estupendos maestros en el instituto, como el coronel Sañudo, como el coronel Guerrero, como el coronel, los que están ahora, que son auténticos expertos. Yo les escuchaba e intentaba asimilar todo lo que iban diciendo. Hay que tener en cuenta que, claro, si te dedicas a un tema, tienes que los otros dejarlos un poquito atrás, y eso es lo que me pasa aquí, lo que me pasa a mí. Pero bueno, no dejé de aprender todo lo que me comentaron y repito que para mí fueron, tanto Sañudo como Guerrero, fueron mis auténticos maestros en el tema que nos concierne. No, al no ser tan experto en los ejércitos napoleónicos, le propuse al director si hacíamos una especie de comparativa entre los ejércitos español y francés para ir analizando los dos y ver sus semejanzas y sus diferencias. Y en ese entorno es como hemos desarrollado esta ponencia. Bien, pasamos a la siguiente para encuadrar un poco el tema y ver la gran diferencia que hay con el antiguo régimen y el nuevo régimen, fruto, como todos sabemos, de la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa, que había ejércitos pequeños. Pequeños, tómese con la amplitud de pequeño. Y con lo cual el reclutamiento de estos ejércitos prácticamente en todos los países era un reclutamiento voluntario que evidentemente cuando no alcanzaba se producían las famosas levas de las que hemos estado oyendo a lo largo del siglo XVIII. Porque en aquel tiempo se entendía que a la guerra no va el que no tiene nada, dicho entre comillas lo de no tiene nada, es decir, a la guerra va aquel que tiene algún interés económico, social, de proyección, etcétera, pero cuando se recurría a las levas era porque ya no había nadie más. Entonces la idea era de que, bueno, pues la gente no iba a la guerra que no quería mientras hubiera los suficientes voluntarios y mientras hubiera una leva de una índole o de otra. No nos vamos a extender en ese tema. Bien, pero cambiamos. Al producirse la Revolución Francesa, vamos a decir que se inventa el servicio militar. Es decir, el servicio militar, conocido con este nombre, es producto de la Revolución.
Es producto de la revolución cuando el gobierno revolucionario decide que los ciudadanos, todos, se conviertan en soldados. ¿Qué ocurre? Que si antes teníamos ejércitos de 30.000, 40.000, 50.000 soldados, nos encontramos de pronto con ejércitos de 400.000, 500.000, es decir, unas cifras que no se habían visto antes. Como digo, los ciudadanos se convierten en soldados, se redactan las normas para hacer el reclutamiento, que curiosamente, son muy parecidas a las que hemos estudiado cuando nosotros, la gente de mi generación, estudiaba el reclutamiento y todo esto, viene prácticamente calcado de los tiempos de la Revolución, con las exenciones, las prórrogas, y las famosas sustituciones y las famosas el intercambio de uno por otro, que se hicieron muy famosos en España como reivindicación un poco de ciertos sectores en contra del reclutamiento. Es decir, a la guerra solo van los pobres. Yo ahí tengo una pequeña discrepancia, que es a la guerra van todos y a lo mejor no van los ricos. Es que todos eran, los ricos no eran todos y los pobres eran pocos, era al revés. Consecuencia de todo esto es que los ejércitos pasan a ser muy numerosos. Es decir, yo antes llevaba 30.000 hombres por columnas o como fuera y los enfrentaba a otros 30.000, se daba la batalla y el que mejor lo hiciera ganaba y el que peor lo hacía perdía. Pero ahora este ejército tan grande hay que dividirlo. Y de ahí viene el nombre famoso que llega hasta nuestros días de la división. Es decir, ¿qué es una división? Una división es una división del ejército. Como no puedo manejarlo todo, pues lo voy dividiendo en segmentos que llamo divisiones. Pero a su vez también los segmentos llamados divisiones, más de 3, más de 4, tampoco son muy manejables. Con lo cual creo otra gran unidad que es el cuerpo de ejército. Es decir, tanto el cuerpo de ejército como la división aparecen en los tiempos de la Revolución Francesa, en 1800, para hacer, pasamos a la siguiente, para hacer un... Esta es lo que hemos dicho un poquito antes, es decir, las divisiones, cada grupo de divisiones, sobre todo las que van al mismo sitio, y en aquella época por los mismos itinerarios formaban un cuerpo y realmente son los franceses los que esto lo tienen, aunque no en una plantilla fija, porque todo esto no es fijo, pero es en una plantilla, vamos a decir, mental. Es decir, mis tropas, yo no las puedo llevar a 200.000 soldados todos juntos y los voy llevando por divisiones que a su vez los voy agrupando en cuerpos de ejército que reúnen 3, 4 divisiones o 2, las que sean necesarias, porque todo es función de las operaciones. Bien, seguimos, ya en la propia Asamblea Revolucionaria ya había autorizado la creación de los cuerpos. Y como ejemplo, para darnos una idea, aunque como he dicho antes, estas cifras no son exactas, ni son plantillas cuadriculadas, pues un ejército de unos 150.000, 160, 170 se dividía aproximadamente en unos 8 cuerpos de ejército, cada uno de los cuales con 2 o más divisiones de infantería, habitualmente 2, con esas divisiones de infantería, luego veremos que llevaban también de todas las armas, y normalmente se aplicaba una división de caballería, es decir, la reunión de varios regimientos de caballería, como 8 regimientos de caballería formaban una división, y esta división normalmente iba con uno o con todos los cuerpos, o con todos los cuerpos de ejército. Es decir, que en realidad lo que está haciendo la revolución, y luego copia Napoleón, y no solo lo copia, sino que lo mejora, es que voy haciendo pequeños ejércitos que pueden ir resolviendo problemas independientemente uno de otro.
Esa sería la lección de todo este encuadramiento de las unidades francesas, también españolas, con los matices que ya veremos, porque no olvidemos que el ejército español en esa época es copia del ejército francés. Desde Felipe V, el ejército español ha adoptado toda la organización y encuadramiento y táctica del ejército francés. Luego ya nos pelearemos, pero bueno, seguimos. Napoleón funciona, o él crea, o él lleva lo que se llamó la Gran Armée, ya desde antes de 1805. Pero en 1807, esta Gran Armée hace una movilización anticipada. ¿Qué pasa? Que las tropas veteranas las va a emplear el emperador en sus campañas contra los imperios europeos. Y en España, que va a entrar como aliado, pues hace una movilización anticipada a esas leyes que ellos tenían para movilizar. Todo esto además sentaba también muy mal en la sociedad francesa, como luego sentó mal en la sociedad española, en fin, son los problemas del reclutamiento de toda la vida. Y entonces en el ejército de España aparecen unos soldados que al menos en los primeros, y yo creo que en todos, menos cuando llega Napoleón, pero bueno, es un ejército, digamos, paralelo a la Gran Armée, que luego combatió en los teatros europeos y luego acabó en las puertas de Moscú. Y entonces vienen unas tropas bisoñas, relativamente bisoñas, porque están recién reclutadas. Es decir, esa veteranía de los franceses y su guardia imperial, etcétera, etcétera, eso sucede fundamentalmente fuera de España. Y en España tenemos un ejército francés que en principio, como digo, viene aliado y que en principio no va a entrar en guerra con España. Nación contra nación, quiero decir. Luego, pues los acontecimientos, que no vamos a detallar, pues todo el proceso de las ideas revolucionarias en España, los que eran partidarios, los que no eran partidarios. Eso, pues como digo, no va a tener importancia, vamos a decir, en cuanto a las operaciones militares. Bien, una vez que hemos encuadrado un poquito, pues bueno, pues lo que era el ejército napoleónico en su conjunto, su forma de moverse, su forma de organizarse, vamos a ver un poquito ya el detalle de las unidades que lo componen. Y vamos a empezar por la infantería. La infantería en la época que nos ocupa, en general, se divide en dos grupos en casi todos los países. Lo que pasa es que unos países potencian más uno y otros potencian más los otros. Y en otros lo igualan. Es decir, la unidad fundamental táctica de la propia arma es el regimiento de infantería. Regimiento de infantería que en este caso, tanto en España como en Francia, tiene 3 batallones. Bueno, todo esto también fue evolucionando. Primero tuvo 3, luego tenía un cuarto en depósito, luego quitaron el cuarto regimiento. Pero digamos que para entendernos, la orgánica francesa contemplaba, digamos, en campaña regimientos de 3 batallones. En España sucedía lo mismo. Todos nuestros regimientos, que están relacionados, los podéis ver en todos los estados militares de los años que nos ocupan, en regimientos de infantería. Es decir, en tiempo de paz en España no había ni divisiones, ni cuerpo de ejército, ni nada. Solo estaban los regimientos, tanto de infantería como de caballería, como de artillería, como de ingenieros, etc. ¿Y qué era la infantería ligera? La infantería ligera eran unos infantes con una equipación menos pesada,
para estos combates o en terreno boscoso o en exploración, o que eran mucho más ágiles que los otros, digamos, los fornidos regimientos donde iban uno al lado del otro y al paso del tambor de frente vamos para allá. En Francia, los regimientos ligeros también tenían 3 batallones. En cambio, en España no había regimientos ligeros, había batallones independientes, que además en la mayoría de los casos eran batallones voluntarios. Por eso tienen los nombres de Barcelona, Chiclana, Barbastro, etc. Son batallones independientes. Y entonces, de esta manera, queda configurada tanto la infantería de línea, como hemos dicho, 3 regimientos de 3 batallones, como la ligera. En Francia es igual, solo que los soldados son distintos, como ahora veremos, y en España son batallones independientes, es decir, no forman regimiento. De tal manera que vamos a ver cómo era nuestra infantería, la nuestra, la española, cómo era en 1808, 1807. Bien, es fundamental acudir a fuentes, en este caso primarias, que son los estados militares. En los estados militares viene todo, año por año. Es curioso, es un poco pesado su lectura, pero vienen todos los jefes de unidad, todos los jefes los generales que había, los que estaban en la administración general, lo que eran los regimientos de infantería, los regimientos de caballería, todo, viene todo. Bien, y en cuanto a infantería, nosotros teníamos 35 regimientos españoles. 35 regimientos españoles de 3 batallones, que ahora analizaremos. Había además 3 regimientos irlandeses que en teoría estaban incluidos entre los regimientos españoles, es decir, en el listado de regimientos españoles había 38, porque estaban incluidos los 3 irlandeses. En cambio, están separados el regimiento italiano y los 6 regimientos suizos, que eran más pequeños. Digamos que esto era nuestro ejército. Si ahora nosotros en infantería, si multiplicamos 35 por 3 batallones, 38, nos salen como 50 batallones, pues 50 batallones, perdón, estoy multiplicando mal porque soy de caballería. 35 por 3 son casi 100, son 100 y pico batallones los que tenía el ejército español, que a 700 hombres por batallón, bueno, a 700 en guerra y a 300 en paz, como ahora veremos, pues dan el número de soldados que había antes de empezar el conflicto. ¿Cómo era nuestra infantería ligera? Pues como hemos dicho antes, eran 12 regimientos entre comillas, porque solo tenían un batallón, es decir, 12 batallones. Vamos a ver un poquito cómo era el regimiento español, que era muy parecido al regimiento francés, puesto que, como hemos dicho, los dos ejércitos desde 1700 eran prácticamente la misma composición y la misma organización. El regimiento español de 1802 tenía 3 batallones, 1802, 1803, 1804, tenía 3 batallones. El primer batallón, como ven, cada batallón tenía su bandera. La bandera del primer batallón era una bandera completa, con las armas completas, y las de los batallones segundo y tercero eran lo que se llamaban banderas sencillas. La bandera a los efectos es la misma. Hay quien le da mucha importancia a lo de la bandera del primer batallón, que como el primer batallón lo mandaba el coronel en persona, le tiene el nombre bandera coronela. Bueno, es que yo tengo bandera coronela y tú no. No, bandera coronela tienen todos. Todos los regimientos que tienen un coronel, la del primer batallón, es la bandera coronela. Habíamos visto un detalle de ella aquí solo se ve desde lejos en la primera transparencia. Bueno, no importa. El primer batallón tiene 2 compañías de granaderos
y 2 compañías de fusileros. Yo, a pesar de todas mis conversaciones con mis compañeros, lo de granaderos y fusileros no lo tengo muy claro. Incluso luego con los franceses me va a pasar lo mismo, menos con alguno. Y los otros batallones tienen 4 compañías de fusileros. Estos batallones tienen sus jefes, sus capitanes, sus tenientes, sus cabos, prácticamente al completo. ¿Qué es lo que no tienen al completo en tiempo de paz? Los soldados. Porque los soldados en tiempo de guerra se reclutarían. Al reclutar los soldados y tener los cuadros de mando hasta nivel cabo, yo ya puedo encuadrar a los nuevos reclutas que llegan. Por eso, en las plantillas de la época, el batallón tiene como 350 soldados. Es decir, el regimiento tiene 1000 soldados en tiempo de paz. Si hubiera guerra, movilizo a los soldados que me faltan y cada batallón llegaría a tener 700 y pico. Es decir, el regimiento tendría 2.300, 2.400 o 2.000 para hacer números redondos. ¿Visto? Esto es importante porque este era el estado inicial. Nuestros batallones estaban a 300 soldados cada batallón, a 1.000 soldados por regimiento. Y con la movilización que va a venir, por que se va a producir la guerra, el conflicto, entonces se van a elevar a 2.000. Esto quiere decir que todos los regimientos tenían 2.000. Pues yo, consultando batallas y consultando memorias, realmente al final, y sabiendo que hay bajas y que hay deserciones y que hay bajas por diversos motivos, etcétera, era muy difícil que un regimiento español, incluso en plantilla de guerra, tuviera más de 1.000 soldados. 1.000, 1.200, no tenían más. A los franceses les va a pasar un poquito lo mismo, ¿eh? Bien, pues nada, vamos a verlos en muñequitos, que ya saben ustedes que a mí lo de los muñequitos me encanta. Aquí está el primer batallón con sus 4 compañías. Las 2 primeras compañías son de granaderos y las 2 siguientes son de fusileros. Los granaderos eran una especie de soldados veteranos y muy instruidos, más que, digamos, el fusilero. Pero si le vemos uno al lado del otro, yo le veo en el mismo fusil, con lo cual, sí, luego estaban las granadas, eran los que manejaban las granadas, pero bueno, en 2.000 hombres que 2 compañías tiraran granadas, yo eso no lo tengo muy claro. Bien, vamos a ver entonces el segundo batallón y el tercer batallón, que eran de 4 compañías de fusiles, que como hemos dicho, eran de 750 hombres cada batallón en plantilla de guerra. Con lo cual, 7 por 3, 2.500 podía tener el regimiento, pero ya hemos dicho que más de 1.500 era muy difícil encontrarlos, incluso movilizados. Hay fuentes donde se relata la fuerza que tenía cada regimiento, no sé si en cada momento, pero sí en los momentos más importantes. Y siempre se aprecia que los regimientos españoles andaban por entre 900 y 1.500, porque dependía de dónde estaba movilizado cada uno, porque no todos estaban movilizados en el mismo sitio. Bueno, eso lo dejamos ya para los que son auténticos expertos. Como me siguen gustando los muñequitos, ahora voy a cambiar de muñequitos y vamos a ver una compañía de un batallón, de un segundo batallón o de un tercer batallón. Y aquí observamos que la compañía española tiene 150 soldados, que si le sumamos los cabos segundos, los cabos primeros, los de banda, los sargentos primeros, etcétera, pues formaban 160 hombres aproximadamente. ¿Y estos hombres cómo desplegaban en el campo? Lo normal es que una compañía se dividiera a su vez en primera media compañía y segunda media compañía. Es decir,
tendríamos divididos los soldados fusileros, vamos a llamarlos así, entre dos. Y como ven, en los extremos de la compañía, están los cabos y cabos primeros. Perdón, los sargentos y cabos primeros. Los sargentos se repiten en el extremo contrario de la compañía, de la media compañía, con lo cual aquí en el centro aparecen otros dos sargentos, son sargentos segundos. Detrás dos cabos y detrás otros dos. Está la separación, digamos, entre los dos. ¿Por qué están estos hombres ahí? Para dar, digamos, sujeción a la media compañía de la izquierda y dar sujeción a la media compañía de la derecha. Si iban separadas, pues iban separadas. Pero si se juntaban para formar la línea, entonces en los extremos estaban los cuadros de las clases más veteranas, sargentos y cabos primeros, y el sujetando el centro, que en este caso, como están juntos, digamos, no están sujetos, están los sargentos en la primera fila y los cabos segundos en la segunda fila. Normalmente en aquella época se desplegaba en 3 filas. Luego, pues hay un capitán, hay un teniente, que los he puesto delante, había unos carabineros que están aquí separados, no sé dónde ponerlos, y están los de banda, en fin, ya el resto de la compañía. Con esto nos da idea de lo que es una compañía desplegada en línea. Una compañía desplegada en línea. Podía ir en columna con media compañía delante y media compañía detrás, pero lo habitual en el campo de batalla es que la compañía formara una única línea. Y así lo vemos en el siguiente dibujo, que lo hemos sacado de internet y bueno, pues no tiene más recorrido que vean que en aquella época se iba avanzando a paso de tambor hasta encontrar la fila, o sea, las filas de uno de los ejércitos se encontraban con las del otro y se descargaba la fusilería, la gente ahí aguantaba de pie, sin perder la línea, sin perder la formación. Esto lo hemos visto en muchas películas pues, inglesas, sobre todo. No hay más que acordarse un poco de la película esta Zulu, o otras películas de la Guerra de Secesión, que vendrá 60 años más tarde. Y 60 años más tarde se seguían moviendo así, a pesar de que las armas habían cambiado, y entonces se producían unas matanzas terroríficas en la Guerra de Secesión americana. Aquí todavía las matanzas, digamos, no eran porque la precisión de estas armas, aunque claro, cada año se iban acercando más, cada año las armas tiraban mejor y había más bajas. Pero bueno, este es el sistema habitual de una batalla en tiempos napoleónicos, prácticamente hasta las guerras carlistas. Aunque en las guerras carlistas fue distinto porque el combate en montaña variaba todo esto. Seguimos. ¿Qué le pasaba a la infantería de línea francesa? Como hemos dicho, también era igual que la española, regimientos a 3 batallones. Pero aquí las compañías no eran iguales. Había una compañía de granaderos, es decir, tenemos lo mismo un poquito que había en el batallón español del primer batallón. Había una compañía de granaderos en cada batallón, que eran los soldados más altos, más fuertes y más veteranos. Luego estaba la compañía, que empezaron como infantería ligera y acabaron en una especialización llamada los Voltigeur, que cada regimiento tenía una compañía de Voltigeur. Normalmente era la tercera, pero bueno, eso nos da lo mismo. Y luego estaban las 4 compañías de fusileros. Es decir, aquí los franceses tienen 6 compañías en los batallones. Lo que pasa es que las compañías son más pequeñas. Pero el batallón, al fin y al cabo, es muy parecido al español y el regimiento, al fin y al cabo, es muy parecido al español. Pero con 6 compañías. La de granaderos, la de Voltigeur, que normalmente, yo no sé si para las revistas o para las batallas, formaban en los flancos, y en el centro las 4 compañías de fusileros. Yo creo que esto no era exactamente así, según vamos a ver un poquito más adelante. Continuamos.
La infantería ligera pues era muy parecida, regimientos de 3 batallones, y aquí no había fusileros, aquí había cazadores, eran infantes mucho más ligeros, eran los cazadores, y seguían teniendo la compañía Voltiger, y en vez de tener una compañía de granaderos, tenían una compañía de carabineros. Esto es demasiada especialización para mí y yo no acabo de verlo muy claro. Pero bueno, esto es lo que decían las... De tal manera que ahora ya vemos un regimiento de línea y francés y verán que es semejante al español. 3 batallones. Los franceses no distinguían entre banderas coronelas y eso que fueron los inventores, pero la revolución les entrega la nueva enseña francesa. Quiero hacer aquí, ahora que lo recuerdo, verán que no hemos puesto la bandera roja igualdad en ningún sitio. Pero la bandera roja igualdad está desde tiempo de Carlos III. Pero, ¿dónde estaba? Estaba en la Marina. O sea, la bandera roja y amarilla distinguía a los medios de la Marina, tanto navales como los fortines en tierra. Es decir, que si yo voy a Cádiz, al arsenal de Cádiz, ¿qué me voy a encontrar en medio del arsenal? La bandera roja y amarilla. Pero no eran las banderas de los regimientos. Ahí los españoles empiezan a fijar un poco en el francés, en su bandera nacional, y entonces empieza una especie de sentimiento que luego duraría mucho tiempo más y daría a la bandera rojigualda, ya no tanto como símbolo de la monarquía, que todavía lo fue, sino ya como bandera nacional de España. Quizá, es una opinión mía, pero la lanzo adelante, quizá en esta comparativa de banderas nacionales francesas, entre comillas, españolas, es el origen de nuestra bandera como bandera nacional, porque como bandera ya sabemos que lo llevaban los barcos desde la época de los buques, desde la época de Carlos III y las fortificaciones navales. Aquí vemos las 2 compañías de Voltiguer y de granaderos y las compañías de fusileros, que al final sumaban pues una cifra muy parecida al regimiento español, unos 700 hombres por batallón. Con lo cual los regimientos, tanto francés como español, pues andaban alrededor de los 2000 y pico. A los franceses y sobre todo a los que estuvieron en España les pasaba lo mismo, que también tenían bajas, pues por bajas de combate, bajas por enfermedad, deserciones, etcétera, que hacía que la realidad del día a día no hubiera mucho más de 1500 soldados por regimiento. Bien, vamos a ver a estos muñequitos, un poquito en grande, que me han gustado, estos me gustaron en otro día. Vemos en la compañía de granaderos unos soldados más veteranos, más altos, más... Los Voltiger, que les pasaba lo contrario, que eran los de menor estatura, con poco equipamiento y preparados para infiltrarse antes del choque de los fusileros con los contrarios. Los Voltigers se infiltraban produciendo bajas, produciendo tal, explorando, etcétera. Lo que me lleva a una interpretación que creo que es mía de cómo es el regimiento francés en combate. Y aquí lo vemos, perdón, el batallón. Luego lo aplicamos al regimiento. Pasamos al siguiente. Aquí, como ven, en el centro he puesto las 4 compañías de fusileros. Por delante, hasta encontrar la línea de resistencia enemiga, están los Voltiger. Los Voltiger no llevan formaciones ni lineales, llevan formaciones un poco como las actuales de infiltrarse, de ir descubriendo, ocupan el frente del batallón y van descubriendo lo que hay delante del batallón. Como no sabía qué hacer con los granaderos, los he puesto detrás. Pero no lo sé, a lo mejor en el punto principal estaba colocada la compañía de granaderos,
como exponente de la ruptura. Y aquí, en las siguientes transparencias, pues vemos un poquito dibujos de la época, de cómo formaban la bandera del batallón, el tambor importantísimo en aquella época, y bueno, pues abajo pues otro dibujo que hemos encontrado en las fuentes de la web. Bien, vamos a ver las formaciones del batallón. El batallón podía ir en línea, como vemos en la parte superior, con las 4 compañías. Y bueno, hemos colocado las flanqueadoras a derecha e izquierda. Las compañías podían ir en columna, que eran porque este despliegue de un batallón avanzando largo tiempo, campo a través, al final se rompían las formaciones. Entonces, ¿qué preferían hacer los jefes de batallón? Llevar las compañías en columna. Es decir, voy avanzando con 2 compañías, detrás otras 2 y detrás otras 2. Esto realmente, pues bueno, me facilita el movimiento del batallón hasta llegar a distancia, vamos a llamarla de asalto, en el cual rápidamente los despliego en línea. Pero hasta entonces los llevo en columna, en compañías, con las compañías en columna. Además, ¿qué me va a permitir esto? Que si aparece la caballería enemiga, porque la caballería enemiga al ver venir todo esto, pues también empieza a moverse, a desplegar, a intentar ir a por la infantería mientras se está moviendo, pues rápidamente lo que puedo hacer rápidamente es un cuadro. Y ya con el cuadro me voy defendiendo de las tropas de caballería. Las tropas de caballería se van, pues vuelvo a poner la columna. Sigo avanzando, que viene más caballería, vuelvo a poner las compañías en cuadro. Pero yo al final sigo avanzando, para que cuando llegue, digamos, a distancia de asalto, de choque, etcétera, entonces ya el batallón lo coloco en línea y entonces sí, empieza el tambor, porrón, pom, 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 y la gente pues va avanzando hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hace sus descargas o no hace sus descargas porque quiere llegar al asalto y las descargas las hace al contrario, en fin, lo que es el desarrollo de un combate. Esto es interesante, esto es interesante. Creo que hay muchos juegos de batallas en Internet donde tú puedes reconstruir guerras napoleónicas e ir formando las unidades así. Yo solo lo he visto, yo no he jugado a esto. Que en el regimiento pasa lo mismo. En el regimiento pasa lo mismo. O llevo los batallones en línea, o llevo los batallones en columna, o, o un batallón va en línea, el otro va en columna. Si aparece la caballería, pongo los tres batallones en cuadro. En fin, todo esto es un poco la argucia del comandante que va variando. O sea, esto no era tan rígido que decir que aquí nos ponemos en línea, digamos, en la línea del Tajo, y a base de tambor llegamos al Monací. No, no, no. Al Monací vamos llegando con compañías en columna, con tal, que si aparece la caballería pongo uno de los batallones en cuadro, que defiende a los demás, en fin, todo esto hay que darle mucha flexibilidad, digamos, en el campo de batalla. Bien, y con esto hemos terminado, o por lo menos tratado de explicar un poco cómo eran las formaciones de la infantería. Estas formaciones, de otra manera y con otro tipo de compañías, eran muy similares a las que hacía el ejército español. Entonces vamos a entrar en la caballería y en los dragones. Primer antecedente. Caballería es una cosa y dragones es otra. O sea, no hay dragones de caballería en esta época, luego sí, pero hasta entonces en España teníamos muy separado lo que era la caballería y lo que eran los dragones, de tal manera que el ejército español desde 1700, incluso un poquito antes, desde 1650 hasta la guerra, hasta 1800, tenía 3 armas: la infantería, la caballería y los dragones. Eran armas independientes.
con inspectores independientes, con oficiales formados de forma independiente. Y solo el devenir de la historia hizo que los dragones, que ahora diremos lo que eran, se convirtieran en un elemento más de la caballería. Los franceses también los tenían separados, pero lo que no puedo asegurar es que los tuvieran en organizaciones institucionales independientes. Bien, ¿qué teníamos en la caballería en España? Regimientos de línea y caballería. Déjame todavía un poquito lo anterior. Regimientos de línea. Regimientos ligeros. Aquí pasa un poco lo mismo que con la infantería. Regimientos de línea y regimientos ligeros. ¿Quién eran los regimientos ligeros? Los cazadores y húsares. La caballería de línea que hacía el aplastamiento. Los regimientos ligeros que hacían la exploración, la descubierta, la protección de flancos, etc. Y luego están los regimientos de dragones, que como hemos dicho eran independientes. Vamos a ver la evolución de los regimientos muy rápido. La evolución de los regimientos de caballería. Los regimientos de caballería en tiempos de Carlos III tenían 4 escuadrones. En este caso, escuadrón y batallón es lo mismo. Escuadrón y batallón es lo mismo. Y el escuadrón de caballería tenía compañías de caballería. En mi época era sacrilegio que un oficial dijera que la caballería tenía compañías. ¡Oh, qué dices! La caballería solo ha tenido escuadrones. Lo de solo ha tenido escuadrones no es verdad, porque muchas veces asimilamos que el ejército nació cuando nacimos nosotros, en vez de irnos a épocas históricas y ver que la caballería tuvo compañías hasta 1840 y pico. Bien, y aquí pasa lo mismo. Cada escuadrón tiene 3 compañías y teníamos 4 escuadrones. Y cada escuadrón tenía su estandarte. Y no vamos a entrar en de qué color era cada uno, porque en cada regimiento iban variando de forma distinta. Pasamos a la siguiente y vamos a ver una unidad de dragones. Y entonces yo lo primero que les digo es, bueno, ¿qué son los dragones? Pues los dragones eran soldados montados a caballo, pero a la hora de combatir combatían a pie. En su origen, ¿qué pasó? Que con los años, como dijo un coronel de dragones, yo he sido coronel de dragones durante 10 años, he sido oficial de dragones durante 30 años. He hecho 3 batallas a pie y 500 a caballo. Pues entonces, ¿qué ocurrió al acabar la guerra de independencia en España? Que los dragones desaparecen como arma. Desaparecen como un arma que hemos dicho que tenía su inspector, sus oficiales, etc. Esta es una lámina todavía de cuando había dragones. ¿Y qué nos llama la atención? ¿Qué nos llama la atención? Primero que van dotados de fusil, no de carabina o otro arma más ligera de fuego. Segundo, que su estandarte, que en aquella época se llamaba guión, es farpado, es decir, tiene puntas. No se ve aquí muy bien porque está aquí como marchando y desplegado. Y lo siguiente, importantísimo, ¿quién va detrás del señor que lleva el guión? Pues un tambor. ¿Y por qué lleva un tambor? Porque, como hemos dicho, el combate para el que se crearon estos dragones era pie a tierra. Y a pie a tierra se combatía a paso de tambor. No de trompeta, ni de timbales, que la caballería nunca tuvo timbales salvo la Guardia Real. Bueno, curiosidades que vienen al caso. Seguimos. Bien, estos regimientos se fueron evolucionando, se suprimió el 4º escuadrón y pasamos al siguiente. Se reforma la caballería de tal manera que todos los regimientos tienen ahora 5 escuadrones. El 5.º escuadrón es de depósito, pero cada escuadrón solo tiene 2 compañías. Solo tiene 2 compañías, es decir, aproximadamente cada escuadrón tiene 100 y algo, 50 y pico de tropa montada por compañía. Esta era la caballería española, tanto de línea como ligera. Y como hemos dicho antes, y me encantan los dibujitos, pues aquí tienen una compañía de caballería.
Pasamos a la siguiente y la vemos. Una compañía de caballería española que tiene 3 oficiales eh, y que tiene 54 de tropa, de ellos 4 son carabineros, que no he sabido colocarlos dentro de la formación, y lo que he hecho ha sido lo mismo, poner a los sargentos a la izquierda, izquierda y derecha de la formación, a los cabos primeros a la izquierda y derecha de la formación y a los cabos segundos en el centro de la formación para ir llevando, digamos, toda la línea sujeta por los cuadros de mando intermedios. Y al lado del capitán, el trompeta. El trompeta. Muy bien, pues esto es. ¿Y qué tenía? Pues lo vemos después, en la siguiente. No nos interesa mucho. Ah, no, esto sí nos interesa, que es la reforma de Godoy. No nos vamos a detener mucho en ello, pero como lo hemos dicho al principio, los españoles copiaban mucho a los franceses. Y en 1803, Godoy, el hermano del príncipe de la Paz, que era el inspector de caballería, de pronto le encanta la caballería francesa. Y entonces dice, bueno, ¿qué tengo yo? Una serie de regimientos de dragones, que son del 1 al 8, y una serie de regimientos ligeros que son 4. Y el último está recién creado y se llama húsares, húsares españoles. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Yo no quiero tener dragones, quiero tener cazadores y húsares. Es un poco lo que hemos visto antes. Cazadores y húsares, no quiero tener dragones. Y entonces en 1803 se reforma la caballería y los 6 primeros regimientos de dragones se transforman en cazadores y los 2 siguientes y todos los ligeros se transforman en húsares. Bueno, yo como tampoco en aquella época todavía podía haber diferencias entre caballería de línea, entre húsares y cazadores. Pero en el fondo tampoco lo tengo tan claro. Pero aquí hay un detalle muy importante, que es que vean ustedes en la fila de la izquierda que el regimiento húsares españoles es el único que hay de húsares. Como ahora, con la reforma de Godoy, me han colocado regimientos más antiguos que el mío, me lo han colocado también en la escala de húsares, a mí me corresponde ahora el número 6. Imagínense a un coronel de la época que de ser el número 1 en el escalafón, porque en aquella época tenía mucha importancia la numeración, hoy no tanto, pero en aquella época era motivo de duelo casi. Pues si un regimiento más antiguo se ponía delante de un regimiento más moderno, al revés, si un regimiento más moderno se ponía tal. Entonces se enfadó muchísimo, dijo que él no era el sexto, y entonces pasamos a la siguiente, hizo esta artimaña en su estandarte. Como ven, el estandarte es farpado, tiene el emblema del regimiento, y aunque no se nota en el dibujo, en la parte superior, lateral e inferior, escribe en griego primero y sexto. Sutil manera de decirle al rey que él era el primero, aunque fuera el sexto, porque le ha tocado ser el sexto. Este estandarte tuvo distintas modificaciones a lo largo de la historia, incluso que se le cortaron las farpas para convertirlo en un regimiento, en un estandarte de caballería, etcétera. Pero bueno, son historias posteriores. Pero eso es lo que pasó con el estandarte farpado del regimiento húsares. Seguimos. La caballería francesa, pero la caballería francesa tiene regimientos pesados como coraceros y carabineros. En España su presencia fue casi nula. Entonces me podrán decir ustedes, bueno, ¿y entonces qué diferencia hay entre los coraceros y carabineros franceses y tal? Pues porque tienen unos caballos potentísimos, cosa que en España, pues por las historias de la cría caballar, por los climas, por los forrajes, etcétera, etcétera, nunca hemos tenido unos caballos del poderío de lo que eran los coraceros franceses y los carabineros franceses. Vamos a decir que la siguiente caballería era la caballería media, que era la caballería de línea. Y aquí ellos tenían dragones y lanceros. Dragones y lanceros. Y luego tenían la caballería ligera, que es lo que hizo Godoy, que fue
tener una caballería de cazadores y húsares. Esta era la manera de clasificar la caballería francesa, aunque realmente, como digo, en España no se ve pesada prácticamente casi nada, se ve mucho de media, se ven muchos dragones, algunos lanceros y sobre todo cazadores y húsares. Bien, el regimiento de caballería era muy parecido al español, tenía 3 escuadrones, pasamos, y cada escuadrón tenía 2 compañías. Lo único que pasa es que aquí las compañías francesas eran más grandes, tenían unos 130 jinetes por compañía. Acuérdense que nosotros teníamos 130 jinetes por escuadrón, con lo cual el escuadrón francés tenía casi 300 jinetes, mientras que el escuadrón español tenía aproximadamente 100. Esta es una de las razones por las cuales, además de todo lo que hemos hablado, de los caballos, de la gran organización, etcétera, tenía la caballería francesa, que tenía una caballería con unos escuadrones muy poderosos de 130, 140 jinetes, que vamos, que con las bajas, etcétera, serían 100, pero nuestros escuadrones no pasaban de 80 o 90. Bien, pasamos, ya estamos terminando. ¿Qué hacía esta caballería francesa? Bueno, pues la forma de articularla operativamente. Yo puedo coger brigadas de 2 regimientos independientes o divisionarias. Por ejemplo, cada cuerpo que tenga una brigada ligera. Esta es una articulación que hago yo con la caballería que tengo. Pero también puedo formar una división de caballería. Es decir, formo una división de dragones y lo llevo al cuerpo de ejército que lleva el esfuerzo principal de la batalla. Es decir, es muy flexible la forma de articular e incluso puedo dejar algún regimiento o brigada dentro de al menos una división. No todas las divisiones francesas llevaban más de un regimiento de caballería. Y bueno, pues vamos a hablar ya de la artillería y terminamos. La artillería de campaña española, que es la de montaña y la de, vamos a llamar, campaña, tenía 4 regimientos de 10 compañías, vienen en el estado militar, en los distritos militares de Barcelona, Cartagena, Sevilla y Coruña. De estas 40 compañías, 4 regimientos de 10 compañías, 4 por 10, 40, 6 eran de artillería a caballo, que luego veremos lo que es artillería a caballo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo diremos luego, pues que la artillería quedaba anclada en el campo de batalla tipo tercios de Flandes, y hasta que no se acababa la batalla no se recuperaba. Si la batalla era victoriosa para nosotros, nos quedábamos con nuestra artillería, incluso podíamos haber capturado artillería contraria, pero si la batalla era desfavorable, ¿quién se ha llevado las piezas? Nadie. Las piezas han quedado allí, con lo cual no las capturan a nosotros. Eso no sucede con la artillería a caballo, que luego veremos, luego detallaremos un poquito más. Pasamos. Los franceses, ¿qué tienen? Tienen 6 regimientos que llaman a pie. Cada uno tiene 22 compañías. Es decir, 22 compañías son 6 obuses o 6 cañones por compañía. Y tienen 5 regimientos a caballo. No he logrado saber cuántas compañías tenían los 5, pero calculen ustedes que menos de 15 no. Que menos de 15 no. Entonces, ¿ellos cómo articulaban su artillería? Los regimientos a pie, las compañías a pie, es decir, los regimientos a pie los asignan a las divisiones. Por eso las divisiones sí tenían un regimiento de artillería. Normalmente una compañía o 2 compañías de estas que estamos viendo. Y la artillería, las unidades de artillería a caballo, ¿dónde iban? A las divisiones y brigadas de caballería, porque eran distintas, como ahora veremos. Aunque parece que es lo mismo, no es lo mismo. Es decir, 6 regimientos a pie con 22 compañías,
con esas compañías refuerzo a las divisiones y luego compañías a caballo que doy a las divisiones de caballería. Visto, seguimos con la siguiente. Y aquí llega la diferencia que hay entre la artillería a pie, que en España luego se llamó montada allá por 1870, incluso hasta 1930, la artillería montada con la artillería a caballo. Entonces alguno me dice, oiga, artillería montada y artillería a caballo es lo mismo, ¿no? Pues no, no es lo mismo. En la artillería a pie llevamos piezas de artillería pesadas. Están tiradas por un tiro de caballos, pero los artilleros van andando. O van andando los que no son los conductores del tiro de ganado. Ya saben que en una unidad de artillería, en cada pareja de la izquierda va un conductor, vamos a llamarlo así, y como la lanza va por el medio, la lanza solo llega hasta la primera pareja de caballos, como saben ustedes, el artillero lleva una bota de madera para que la lanza no le aplaste el pie. Es un poco parecido al picador, que lleva lo que llaman la mona, pero en este caso es para defenderse del asta del toro. Pero los artilleros de la tercera línea de caballos, conductores, llevan una bota de madera para no chocar, para que cuando choque accidentalmente la lanza del carro no le aplaste la pierna. Bien, quitando estos y algunos que van en los armones, el resto de artilleros van andando, con lo cual estas piezas son pesadas, tardan en desplazarse, etc. ¿Qué es la artillería a caballo? Pues una artillería que tiene unas piezas más pequeñas, pero van tirados también por caballos, igual que las otras. Solo que estos, como llevan unas piezas más ligeras, tienen que tener capacidad para ir al paso, al trote y al galope, según va la unidad de caballería. Y entonces aquí, claro, no puede ir nadie montando el cañón. No puede ir montando el cañón porque, claro, imagínense cuando a esta artillería a caballo va a toda velocidad por un campo. Los artilleros no van a pie tampoco, porque no pueden ir corriendo detrás. ¿Cómo van? A caballo también. Entonces van, digamos, las piezas con sus conductores y los que llevan los carros, y detrás todos los artilleros van a caballo para cuando despliegan, bajar de los caballos, ir a las piezas, en fin, todo el procedimiento. Mientras que la artillería montada o la artillería a pie, todo esto lo hace mucho más lento, pero lo hace de forma similar. Muy bien, ¿qué nos queda ya? Nada, ¿quién fue el gran artillero francés? Jean-Baptiste Riqueval, que fue el que organizó la artillería de esta manera, el que tuvo piezas de artillería mucho más, con unas cureñas mucho más de la época, 6 regimientos a pie, que es lo que hemos dicho antes, 5 regimientos a caballo, y cada compañía lleva 6 cañones, o sea, cada compañía lleva 8 piezas. Aquí vemos un par de dibujos antes de despedirnos de los artilleros. Aquí hacemos una comparativa, hemos buscado algún enfrentamiento, y en la batalla de Medina Río Seco la artillería española llevaba 20 piezas y la artillería francesa llevaba 32, o sea, ya llevaba unas cuantas más. Teniendo en cuenta que uno de los ejércitos españoles no llevaba nada. Las 20 venían en uno de los 2 ejércitos, creo que era el ejército de Galicia, hablando de memoria. Y con esto no sé si hemos dado la visión de lo que era el ejército napoleónico en España, que no está muy tratado, o sea, está mucho más tratado las batallas, los personajes, etcétera, pero lo que es el ejército francés como tal, los chicos que vinieron, los chicos que murieron bastantes franceses en toda la independencia, murieron también muchos españoles. No sé si hemos dado en la tecla de lo que el director esperaba de nosotros, dar una visión general
de lo que es el ejército español y el ejército francés en la guerra peninsular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, coronel. Muchísimas gracias por esa excelente presentación y su participación en este seminario. Realmente ha sido muy completo el contenido que nos ha brindado el día de hoy para todos los alumnos y todo el público que tenemos el día de hoy en el seminario. Muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con algunas preguntas que tiene nuestro público. David, te cedo la palabra para poder iniciar con nuestra ronda de preguntas. Muchas gracias, Laura. Ante todo, felicitar al coronel por esta magnífica ponencia en la que nos ha realmente diseñado y contextualizado esa comparativa de los ejércitos español y napoleónico y su evolución durante la Guerra de la Independencia. Una de las preguntas que nos han hecho los alumnos es la siguiente. En 1808, al comenzar la contienda, los ejércitos españoles estuvieron nombrados según las provincias en las que habían sido formados. Y en mayo de 1808 el ejército español contaba con 114.000 hombres. Los ejércitos españoles, al inicio de las hostilidades, se encontraban en situación en cuanto a composición, formación y armamento para repeler a las tropas francesas. Muy bien, vamos a encuadrar un poquito antes de dar la respuesta. Ya lo hemos ido diciendo a lo largo de la conferencia. Lo primero que tenemos que tener claro es qué es el ejército como institución, que es el ejército español, o el ejército francés, o el ejército belga, o el ejército el que queramos, y lo que es un ejército como gran unidad operativa que cumple una serie de objetivos. Esa es la primera diferencia. En España, vamos a ver, estos ejércitos y cuerpos de ejército no están constituidos en tiempo de paz. Luego en España en 1808 no teníamos ningún ejército, ningún cuerpo de ejército, no teníamos nada. Teníamos los regimientos que hemos visto antes desplegados pues, a lo largo y ancho del francés. Por el contrario, ya lleva en operaciones desde primeros de siglo. De hecho, una de las batallas más famosas es en 1805, ¿no? Creo que es la de Sauterley, la del 5, sí. Entonces, ellos ya tienen esta organización muy trillada, pero ellos tampoco llevan ejércitos, porque no hay. Tampoco los franceses tienen ejército si exceptuamos lo que se llama la Gran Armée, o si exceptuamos en España los 4 o 6 meses en que entra Napoleón con parte de ese Gran Armée. Ahí sí podríamos decir que eso era un ejército en operaciones. Pero fundamentalmente el francés con lo que maniobra es con los cuerpos de ejército. Es decir, yo tengo, antes de que viniera Napoleón, creo que había, así de memoria, 6 cuerpos de ejército, 7, contando los que asediaban Barcelona y Gerona. Estaba el primero en Lisboa, el segundo creo que era el de Dipón, el tercero. Esos eran sus herramientas, el cuerpo de ejército. España no forma cuerpos de ejército, tampoco. Y efectivamente, tampoco es que los forme, pero sí nombra los ejércitos, lo que has dicho antes. Y este nombramiento de los ejércitos es por entidad geográfica. Normalmente coincide con las capitanías generales. Ejército de Andalucía, Ejército de Levante, Ejército de Galicia, Ejército de Castilla, Ejército del Centro, como se vio luego en otra, porque todo esto también fue evolucionando. Pero tampoco eran ejércitos, en el sentido de gran unidad, porque ninguno de ellos dispuso nunca más de 4 divisiones. Es decir, que al final los denominados ejércitos españoles, se llamaran como se llamasen, Ejército de Castilla, Ejército de tal, venían a equivaler a un cuerpo de ejército francés. Y al final es prácticamente como se va desarrollando la guerra. Un cuerpo de ejército francés, por ejemplo, Medina Rioseco, pues hace frente a que viene el ejército de Castilla con el ejército de Galicia, y entre los dos forman un ejército que no tiene nombre, encima cada comandante mandaba el suyo. Pero efectivamente es cierto, se les nombraba de esta manera.
En cuanto al fondo de la pregunta, que es, ¿estábamos preparados para todo esto? Pues pasa lo de siempre. En Francia, desde hacía mucho tiempo, y ya desde hacía mucho tiempo, ya por los tiempos de la guerra de sucesión, incluso la guerra en los tercios de Flandes, desde 1650 Francia había dedicado todos sus recursos, o gran parte de sus recursos, a la guerra. Y en España, pues no. Es más, en cuanto acabó la guerra de sucesión nuestra, Felipe V, llegó Fernando VI y redujo el ejército a la mitad. ¿Por qué? Pues porque aquí, pues, que si los gastos de defensa, en fin, problemas que incluso son actuales. Es decir, mientras el contrario sí está preparado para la guerra, nosotros estamos preparados para la paz. Y esto es así. Nuestro armamento, pues era igual que el francés, arriba abajo. Nuestra organización era más o menos igual que el francés. Nuestra instrucción, amigo, ahí ya llegamos a... ¿Cuánto tiene que tener un batallón? ¿800? No, ¿cuántos tiene? 200. ¿Por qué? Porque no voy a pagar a más. Porque no voy a pagar a más. Y cuando tengo que llevar a mis tropas, a mi aliado, que entonces era Francia, a Dinamarca, ¿cómo lo hago? Sacrificando el resto de unidades. Esto se ve perfectamente en caballería. Para llevar los 5 regimientos, o 4, ya no me acuerdo exactamente cuántos fueron, los 4 o 5 regimientos de caballería que fueron a Dinamarca, hubo que desmontar, hubo que sacar los caballos de todos los demás regimientos que había en España. Con lo cual, cuando llega 1808, ¿qué tenemos? La mitad de los regimientos sin ganado. Y yo puedo instruir a un infante. Incluso me atrevería a decir que puedo instruir a un jinete, pero lo que no puedo instruir es a un caballo. Es decir, la solución es, me voy al campo, le digo al campesino que me dé el caballo que tiene para arar y a continuación ya tengo un caballo de guerra. Pues mire usted, se ha equivocado. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, nos pillan como tantas y tantas y tantas veces con un ejército preparado para la paz. Que yo no critico, ni digo que todos los fondos tengan que estar para la guerra, no. Pero cuando estamos en tiempos de crisis hay que empezar a mirar, porque luego al final todos son prisas. Todos son prisas, movilizaciones con prisas y bajas por no tener a la gente instruida. Como pasó, salvo el afortunado ejército de Castaños en Bailén, que si llegan a saber los franceses lo que les esperaba, dudo yo que se hubiera entendido. Pero bueno, eso es otro tema ya. Muchas gracias, mi coronel, por esa tan detallada respuesta. Tenemos otra pregunta, que es la siguiente. Una división napoleónica contaba con unos 10.000 hombres y estaba compuesta por infantería, artillería, caballería y unidades de suministro. ¿Cuál era el peso de la artillería en las divisiones napoleónicas? ¿Era más fuerte que en otras unidades similares a otros ejércitos? Sí, sin duda. Sin duda, y sobre todo haciendo la comparación con la española, que es lo que hemos visto antes. Yo no sé si la artillería austriaca, no tengo su organización, la artillería rusa, que siempre se han tenido la gran tradición artillera de los rusos, pero desde luego las divisiones napoleónicas en España con su artillería superaban totalmente a la artillería española, sobre todo en el movimiento de las piezas, a lo que antes hemos aludido. Es decir, yo voy a dar la batalla de Bailén, por ejemplo, y entonces tengo ahí 8 cañones, 10, 12, 25, me da lo mismo. ¿Tengo artillería a caballo? Pues tengo para 2. Vale, pues eso. Esos que vayan con artillería a caballo, los caballos con los soldados, los mueven tácticamente, los llevan donde los tienen que llevar. ¿Y los demás? Pues nada, contrata al campesinado. Oiga, campesino, no solo ganado caballar, ganado bovino. Oiga, campesino, con su pareja de bueyes lleve este cañón hasta la cota 407. El campesino coge sus bueyes o sus caballos o sus mulos o lo que tuviera y le lleva el cañón allí. Pero allí lo deja y dice, bueno, hasta luego, señor, que yo ya me voy. Y entonces ahí se quedan los cañones.
y ya, lo que pase después, quizá estamos exagerando un poco, ¿no? Pero para mí es una de las grandes diferencias. Ojo, yo he llegado a ver también artillería en la guerra civil tirada por bueyes, por lo menos en instrucción. Es decir, los caballos a lo mejor estaban en el frente, pero los que se estaban instruyendo, ahí se estaban instruyendo con bueyes, y estamos hablando de Burgos, 1937, ¿eh? O sea, que no hemos cambiado tanto. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, ya sabemos que Napoleón como artillero sabía cuál era el peso de la artillería en el campo de batalla y por eso dotaba de más unidades a sus cuerpos de ejército. Sí, 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 sí. Y la última de las preguntas que nos ha hecho llegar los alumnos, en este caso, ¿podemos considerar a Napoleón como el innovador de la práctica de la movilidad para enfrentarse a la desventaja numérica, como demostró en su triunfal victoria sobre las fuerzas austrorrusas en la batalla de Austerlitz en 1805? Pues si no, el innovador de todo esto sí fue, que está relacionado, como ahora veremos, sí fue el movimiento de sus cuerpos de ejército. Es decir, yo tengo 6 cuerpos de ejército en Francia. Uno lo tengo arriba, pues por la frontera francesa, el otro lo tengo en el centro por Estrasburgo o por ahí, otro lo tengo por Marsella, otro lo tengo por tal, y ahora los quiero llevar a Austerlitz, ya que has citado el caso de Austerlitz. Los voy llevando por caminos, por itinerarios distintos, que cada cuerpo de ejército con sus 3 o 4 divisiones, como hemos visto antes, con su artillería divisionaria, con los trenes de los que hemos hablado, la artillería de sitio, etcétera, y todo eso lo va llevando con uno de sus mariscales por aquí, con otro de sus mariscales por acá, con otro de sus mariscales por allá, de tal manera que llegan a converger en tiempo y en espacio en el punto que él quiere. Y allí logra la superioridad, o gran parte de la superioridad. Y además ha ido engañando o disimulando su movimiento. Teniendo en cuenta que esto hoy sería muy complicado, incluso con todos los medios que tenemos de transmisiones, de radio, de esto, de lo otro, de correo aéreo, etcétera, etcétera, hay que tener en cuenta que esto lo hacían con unidades, con jinetes a caballo mensajeros. Entonces, mover cuerpos de ejército a base de mensaje de caballos que llegaban 3 días más tarde, que la situación ya no era la misma, era desde luego un granito dentro de la historia militar. Y aquí sí que podemos considerar esta importancia o esta innovación que hace Napoleón manejando de esta manera los cuerpos de ejército. Los demás, evidentemente, también hacían lo mismo, pero en este caso el maestro fue Napoleón, según mi opinión. Muy bien, pues muchas gracias, mi coronel. Hasta aquí las preguntas que hemos recogido de su intervención. Muchas gracias, coronel, por el espacio y también por haber participado en el seminario. Muchas gracias a vosotros. Para mí, como sabéis, siempre es un placer acompañaros perdón, en estas clases. Muchas gracias, mi coronel. Voy a cederle ahora la palabra a David para que nos dé un breve resumen de lo que vimos también hoy en la ponencia. Muchas gracias, Laura. Tal y como decías, la intervención de nuestro ponente, del coronel Jesús Martínez de Merlo, en esta intervención ha sido excelente. Una magnífica ponencia en esa comparativa histórica de la descripción de la organización y estructura de los dos ejércitos, tanto del francés, del ejército imperial francés, como del ejército español, durante el proceso de la Guerra de Independencia, durante las campañas de Wellington en España. Tal y como me pedías, voy a realizar una pequeña introducción de ese resumen de la ponencia de nuestro invitado para esta ponencia realizada dentro del marco de este webinar de las campañas de Wellington en la Guerra de la Independencia. Tal como nos ha ido explicando el coronel Jesús Martínez de Merlo, para poner un antecedente en ese resumen histórico que nos ha ido elaborando durante toda su intervención, tras la derrota en la Guerra de los 7 Años de 1763, el ejército, pues, como bien sabemos, fue reformado según las Reales Ordenanzas de Carlos III en 1768,
con el objetivo sobre todo de convertirlo en un ejército equiparable a las grandes potencias europeas de aquel momento. Este ejército, aunque reducido a unos 85.000 hombres aproximadamente, se destacaba por su disciplina y entrenamiento y sería heredado por Carlos IV en 1788. Recordar que esos deseos del rey de seguir una política pacífica, al igual que de su tío Fernando VI, se vieron frustrados por la ejecución de Luis XVI. Esto llevó a España a participar en la primera coalición contra la Francia de la Convención. La guerra de los Pirineos resultó en un rotundo fracaso para las fuerzas españolas, quienes también perdieron a sus dos mejores generales, Ricardos y O'Reilly. Tras la firma del Tratado de Basilea con Francia y el retorno de las tradiciones de los pactos de familia, las fuerzas españolas volvieron a enfrentarse al Reino Unido. Los enfrentamientos en Trinidad, Puerto Rico, Cádiz y Santa Cruz de Tenerife tuvieron resultados mixtos. Recordar que en 1801 España invadió Portugal y al ver como 3 cuerpos de ejército, sumado a un total de 60.000 hombres, les invadían, Portugal decidió firmar la paz de Badajoz. El cuerpo de ejército del Marqués de la Romana fue enviado a Dinamarca y poco después 20.000 franceses al mando de Junot, con la ayuda de las unidades españolas, invadieron Portugal y ocuparon Lisboa el 27 de noviembre de 1808. Después de la revuelta popular, aquel 2 de mayo, toda España se levantó en armas contra la invasión francesa. Tan solo 2 meses después, un ejército completamente español, liderado por el general Castaños, derrotó a la hasta entonces invencible fuerza imperial en la batalla de Bailén, el 19 de julio, capturando a casi 19.000 prisioneros franceses, incluyendo unidades de la mismísima Guardia Imperial francesa. Solo un año antes, los franceses habían derrotado a los prusianos en las batallas de Friedland y el Lago. En cuanto a la organización, tal y como nos iba detallando a lo largo de su intervención el coronel Jesús Martínez de Merlo, en la organización y estructura del ejército español, recordemos que estaba organizado de manera similar al modelo francés, al igual que muchos países de Europa occidental a finales del siglo XVIII. El rango máximo, exceptuando el rey y a Godoy, quien ostentaba el rango de generalísimo, era ocupado por los capitanes generales. Antes de 1808 existían 400 generales de diferentes grados. No todos tenían el mando de tropas. Muchos eran gobernadores en diversas plazas peninsulares o colonias. Otros ocupaban, por ejemplo, cargos administrativos relevantes en diferentes secretarías y algunos se encontraban en situación de reserva. Unos 350 oficiales conformaban el cuerpo administrativo de oficiales, intendentes y auditores. La mayoría de ellos prestaban servicio en España, excepto, evidentemente, unos pocos en La Habana. Se encargaban también de controlar las finanzas y los pagos de suministros, alimentos y equipos a las propias tropas. Recordar que los regimientos, tal y como nos ha ido comentando el coronel Martínez de Merlo, en el caso de los regimientos de caballería e infantería se dividían en línea o regulares, y los de la Guardia Real. La mayor parte del ejército estaba compuesta por españoles, pero también había numerosos regimientos y unidades extranjeras, siendo pues, el más importante de ellos los regimientos suizos, que muy bien nos ha detallado el coronel, que también contaban con unos 13.000 efectivos aproximadamente. Los regimientos regulares contaban con el apoyo de batallones provinciales y milicias urbanas. También existían cuerpos especializados como artillería, ingenieros y otras fuerzas auxiliares. Además, las colonias, Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla tenían también sus propias unidades. Recordemos que en 1808 el ejército español contaba con 7.000 oficiales, 130.000 suboficiales y soldados, incluyendo una fuerza de 30.000 soldados procedentes de las milicias provinciales. A pesar de haber tenido su formación y haber sido pionero en maniobras de artillería, en el caso del ejército imperial francés, el propio emperador Napoleón es muy recordado por la actuación de su caballería. Esta jugó un papel muy importante y destacado durante el proceso de expansión del imperio francés, siendo crucial en muchas batallas. La derrota final de Napoleón en Waterloo es atribuible especialmente a errores de la comunicación, que causaron que las tropas de caballería atacaran demasiado pronto, siendo diezmadas al no contar con el apoyo de la infantería o de la propia artillería. Sin embargo, ya en esta época empieza a notarse la inferioridad de la caballería en combate ante una artillería cada vez más potente, precisa y maniobrable en el campo de batalla. Recordar, como muy bien nos ha ido detallando el coronel Jesús Martínez de Merlo en su intervención, que el ejército de Napoleón, al igual que la mayoría de otros ejércitos de la época, que se dividía en 3 ramas principales, estaba compuesta por uno o más cuerpos: caballería pesada, que serían los coraceros y carabineros a caballo; la caballería media o de línea, dragones y ulanos; y la caballería ligera, húsares, cazadores a caballo y más adelante los mamelucos. Cada cuerpo de caballería estaba formado de manera que cubriera funciones específicas durante las propias campañas, por lo que los integrantes de cada una de ellas debían tener ciertas características y cualidades requeridas en ese cuerpo. Esto no significa que en ocasiones un cuerpo, por ejemplo, de caballería ligera no pudiera servir para funciones que solían atribuirse, por ejemplo, a la caballería pesada, a los coraceros. En el caso de la infantería regular francesa, los granaderos, fusileros y voltiguers o hostigadores de línea. El grueso del ejército estaba compuesto por la infantería estándar.
Los regimientos de infantería eran conocidos como las de brigadas y se componían de 3 o 4 batallones. En cuanto a la infantería ligera, como también nos ha ido comentando el coronel, teníamos los carabineros a pie, los voltiguers ligeros y los cazadores a pie. Las compañías de voltiguers comenzaron a añadirse a los regimientos del ejército regular francés en 1801. Los voltiguers eran tropas ágiles cuyo cometido era avanzar en el frente del ataque y tratar de romper las formaciones enemigas o atacar a los servidores de la artillería enemiga. Posteriormente se formaron regimientos separados de infantería de línea. En cuanto a la artillería napoleónica, tal como se podía esperar de un emperador que anteriormente había sido oficial de artillería, los cañones franceses fueron la espina dorsal de las tropas de tierra francesas. Los franceses usaban la artillería de forma general en baterías masivas para debilitar las formaciones enemigas antes de lanzar cargas de infantería o, en este caso, de caballería. El perfecto entrenamiento de las dotaciones al servicio de la artillería permitió a Bonaparte mover estas armas con gran velocidad dentro del campo de batalla, tanto para impedir el debilitamiento de las posiciones defensivas como para machacar y abrir brechas en las líneas enemigas. En general, tal y como nos ha comentado el coronel en su intervención, los cañones franceses eran de 4 libras, 8 libras y 12 libras. Los calibres menores fueron sustituidos por calibres de 6 libras al final de las guerras. Los cañones franceses tenían barriles de latón en sus carruajes, ruedas y sus avantares, y avantrenes estaban pintados de verde oliva. En cuanto a la Guardia Imperial francesa, recordemos que son las unidades de élite de aquel tiempo y habían evolucionado a partir de las guardias de los cónsules y de la Guardia Consular. Era un ejército en sí mismo con divisiones de infantería, artillería y caballería. Napoleón les quería como un ejemplo a seguir para el ejército y también como una fuerza que lucharía con él en numerosas campañas durante todas las guerras napoleónicas y que serían completamente leales al emperador. Aunque la infantería rara vez entraba en combate en masa, la caballería a menudo arrojada a la batalla como golpe mortal y su artillería solía también golpear a los enemigos antes de los asaltos. Y finalmente los ingenieros, mientras que la gloria de las batallas se la llevaban la caballería, la infantería, los constructores evidentemente de los puentes del ejército de Napoleón, los pontoneros, eran una parte indispensable de la maquinaria militar napoleónica. Sus principales contribuciones eran ayudar al emperador a poder desplazar sus fuerzas cruzando obstáculos acuáticos mediante la construcción de puentes o pontones. Las capacidades de sus pontoneros permitían a Bonaparte flanquear al enemigo, cruzando ríos cuando el enemigo menos se lo esperaba, ¿no? Y en el caso de la gran retirada de Moscú, salvar al ejército de la completa aniquilación en la batalla del Berezina. Puede que no obtuvieran la gloria, pero Napoleón valoraba mucho a sus pontoneros y llegó a tener hasta 14 compañías de estos dentro del propio ejército. Y con ello esta pequeña introducción y resumen histórico de la ponencia que nos ha dado tan brillantemente el coronel Jesús Martínez de Berlín. Muchas gracias, Laura.